Yo creo en milagros. Yo creo en milagros con todo mi corazón. Pero yo creo en milagros porque yo creo en Dios. Nunca me olvidaré de aquellas largas tardes de domingo, cuando yo era un adolescente, años y años atrás en Concordia, Missouri. Ningún adolescente habría nunca tenido temor de ver venir el domingo como yo. Yo odiaba ver que llegaba el domingo, porque era siempre lo mismo. Papá nunca iba a la iglesia. Mamá sí. Mamá iba principalmente para presumir. Nosotros teníamos nuestra cena de domingo. Y después de la cena y de que los platos eran lavados, papá diría, bueno, yo voy a subir por una siesta. Y mamá diría, yo creo que voy a tomar una siesta también. Simplemente como si ellos hubieran justo pensado en ello al mismo tiempo. Lo hacían todos los domingos, de tarde. Y yo era una niña llena de vida, llena de vitalidad y sin nada para hacer. Y la única cosa que yo hacía por aquel tiempo es ir rápido a buscar a mi mejor amiga, Maxine. Ella era la hija de un cirujano cardíaco. Y nosotros caminaríamos por las vías del tren en Missouri, Concordia. ¿Tú no sabías que había una en Missouri? No está ni siquiera en el mapa. Había solamente una lechería, una iglesia luterana, el cementerio luterano y media docena de casas. Y esto a 3 millas de Concordia. Nosotros podíamos caminar por las vías del tren a lo de Emma. 4 en punto, hora Missouri Pacífico. El tren tenía un motor, un coche de correo y un pasajero de auto. Podía venir lento alrededor de la curva, más lento. Y nosotros de allí en las vías lo saludábamos, movíamos la mano. Nosotras subiríamos 3 millas hacia Concordia y saldríamos del tren justo como jóvenes damas recién llegadas de París. Tú sabes. Oh, eso fue seguramente hace tantos años. Tantos años han pasado, más de los que puedo recordar. Pero yo aprendí algo en mi viaje, el de los domingos de tarde, yendo a lo de Emma. Yo aprendí cómo caminar por las vías del tren. Yo era bastante buena en eso. Era realmente buena. Yo aprendí a caminar por las vías del tren, a cómo mantener el equilibrio. Si tú perdías tu equilibrio, te hundirías. Yo quiero que sepas algo. Yo estoy caminando por el más grandioso carril de mi vida ahora. Y yo debo mantener mi equilibrio. Yo sé mejor que nadie que estoy caminando por el riel. Yo sé, de acuerdo con la palabra de Dios, Él está devanando las cosas, lo está hilando, lo está haciendo muy rápidamente. Nosotros estamos llegando al fin de esta dispensación, una llamada como el tiempo de los gentiles, y muy pronto ahora nosotros tendremos el rapto de la iglesia.
Seguido de esto, por 7 años, Él va a guardar sus pactos terrenales con su pueblo terrestre, los judíos. Pero mientras leo la palabra de Dios, yo descubro algo que Él dijo que sucedería en la hora de cierre de esta dispensación. Y yo tengo que creer esta palabra. Él va a mantener su palabra. Ningún hombre, ninguna mujer se atreva a discrepar con la palabra de Dios. Y una y otra vez en su palabra, Él nos dice que dos cosas van a suceder en los momentos culminantes de esta dispensación, antes del gran rapto de la iglesia. Por un lado, la palabra de Dios habla del gran alejamiento. Miles y miles alejándose. El gran engaño. La frialdad. La letra J. En la iglesia organizada. Y en esta hora, nosotros estamos viendo que el mundo se para desafiar a la iglesia organizada hoy. ¿Y qué está sucediendo? Nosotros no estamos siendo capaces de responder a ese gran desafío. La muerte, la letra J, el formalismo. ¿Qué tenemos para ofrecerle a la juventud hoy? Hemos quitado los altares, en muchos casos, negando la misma deidad y divinidad del Señor Jesucristo. Los mismos fundamentos sobre los cuales el cristianismo fue fundado. Y por el otro lado, la palabra de Dios habla del gran derramamiento del Espíritu Santo y los momentos culminantes de esta dispensación. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Él nos ha prometido a nosotros que en los últimos momentos, antes que el Espíritu Santo se vaya, va a haber un gran derramamiento, un maravilloso derramamiento del Espíritu. Y nosotros lo estamos viendo. Lo estamos viendo entre los protestantes. Lo estamos viendo entre aquellos en el catolicismo. Lo estamos viendo entre hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida. Uno de los más grandes derramamientos del Espíritu Santo que este mundo haya evidenciado hoy. En lugares que nunca esperábamos, entre las personas menos probables. Profesores, educadores, sacerdotes, por todos lados, en todo rincón y esquina del mundo. Esta gloriosa experiencia, y yo creo en ello con todo mi corazón. ¿Recuerda algo? El más grande regalo que Jesús le haya dado alguna vez a la iglesia, este glorioso cuerpo de creyentes, fue el Espíritu Santo. Antes de que se fuera, Él quería darle a los suyos, a su novia, a su prometida, a su iglesia, el más grande regalo posible. Y Él dio este regalo inapreciable, el don del Espíritu Santo. Y Él sabía mejor que nadie el secreto del poder en su ministerio. Él comprendía, Él supo. Pedro comprendió. Pablo comprendió el secreto del poder en sus vidas. Yo creo en esta gloriosa experiencia que ellos tuvieron en el aposento alto, cuando 120 fueron llenados con el Espíritu. Yo creo en cada parte de esta gran experiencia. Yo creo en ella con todo mi corazón. No existe ningún ministro quien se pare en el púlpito hoy que crea más en esta experiencia grandiosa de ser llenados con el Espíritu, llamado el bautismo del Espíritu Santo.
y aquellos fueron llenados con el Espíritu. Nadie cree en ello más que yo. Yo conozco el secreto del poder en mi ministerio. Yo conozco el secreto del poder en aquellos quienes encontraron a Cristo su Salvador. Aquellos que fueron sanados sobrenaturalmente. Cada pedacito de convicción viene de esta gloriosa tercera persona de la Trinidad. Amados, Él ha prometido que en esta hora final aún habrá más grandiosas manifestaciones del Espíritu Santo. Todo lo que la iglesia primitiva experimentó, todos los frutos, todos los dones del Espíritu van a retornar, van a regresar a la iglesia y nosotros estamos viendo esta misma cosa suceder en esta hora. Amados, a causa de la falta de enseñanza, existen aquellos quienes no saben cómo apropiarse de este glorioso poder que de repente viene sobre ellos. La más grande tragedia de este tiempo es la falta de enseñanza en la iglesia y entre aquellos quienes reciben este glorioso don del Espíritu Santo. Tú sabes, yo daría cualquier cosa en el mundo si de alguna manera yo tuviese la habilidad de pararme en lo más alto de la montaña y proclamar el poder del Espíritu Santo y el propósito en el dar este poder y esta persona al creyente. A causa de la falta de enseñanza, a causa de la falta de conocimiento de la palabra de Dios, existen aquellos quienes han malversado el poder del Espíritu Santo, haciendo mal uso y abusando del propósito del Espíritu Santo. Yo te voy a traer un enfoque, una aproximación, algo muy maravilloso. ¿Alguna vez consideraste a alguien que toma una cerilla y la tira en una lata de gasolina? En una fracción de segundo habría una tremenda explosión y un gran daño hecho. Uno puede tomar el mismo contenedor de gasolina y ponerlo en un automóvil. Y tú vas a lugares. Todo depende de cómo tú lo canalices. El Espíritu Santo no es un poder o una persona que tú o yo podamos usar. El Espíritu Santo debe usar a la persona, el vaso. Ese es uno de los más grandes secretos que yo he descubierto. Una combinación de sentido común y de regla o dominio de la palabra de Dios es lo que se está necesitando hoy más que nada en este mundo. Amados, nosotros necesitamos regresar a la palabra de Dios. Sépalo una vez más, sepa usted esto. Y yo le enseño una cosa. Si yo le enseño una cosa y la palabra dice otra, la palabra está lo correcto. Si su pastor le dice una cosa y la Biblia dice otra, la Biblia está lo correcto. Sépalo usted. Y nosotros debemos regresar al lugar donde nosotros tomemos a la palabra como la autoridad final. Tú sabes, a veces yo pienso, nosotros hemos arrastrado, barrido literalmente, nos hemos dejado arrastrar por el entusiasmo. Oh, seguro tú tomas a Pedro en el monte de la transfiguración. Oh, eso fue glorioso.
Yo desearía haber estado allí, por supuesto. Y si yo hubiera estado allí, entonces no podría estar aquí ahora. Y yo pienso que nosotros estamos viviendo en la generación más grandiosa. Para aquellos de nosotros que nos estamos predicando el Evangelio del Señor, Jesucristo en el monte de la transfiguración, cuando Jesús estuvo allí transfigurado delante de sus ojos, a un lado Moisés y al otro lado Elías. Pedro estaba asombrado, impresionado por todo ello. Y en ese éxtasis, en su entusiasmo, él estaba tratando de concebir de alguna manera si él pudiese quedarse allí para siempre. Oh, él era tan humano. Oh, Pedro era tan humano. Y en muchas formas. Y nosotros creemos que él pensó, bien, la mejor manera de tener al maestro en esta posición para siempre y de retener a Elías y a Moisés es simplemente construir algo. Y en ese momento él expresó sus sentimientos cuando dijo, nosotros construiremos 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Oh, esa experiencia de arriba de la montaña fue maravillosa. A Pedro le debió haber gustado quedarse allí para siempre. Pero recuerde algo. Eso fue solo por un tiempo muy corto. Después de esa gloriosa experiencia, cuando Jesús dijo, ven. Y él se fue desde lo alto de la montaña para irse abajo del precipicio, por la ladera de la montaña, hacia el valle, donde habían almas pecadoras enfermas, hombres y mujeres quienes necesitaban ayuda, humanidad que necesitaba su ayuda. No, Pedro. El Señor no te permitió quedarte en el monte de la transfiguración. La experiencia fue gloriosa, la experiencia fue maravillosa. Pero siempre recuerda, la experiencia más rica en el mundo de la cima de la montaña es solo deseable mientras sea usada para testificar, mientras sea usada para ganar almas en la tierra del valle de la vida. Recuerda esto. Estas experiencias de la cima de la montaña son gloriosas. El aposento alto fue maravilloso. Oh, la experiencia de los 120 en ese aposento alto. Yo pienso que a ellos les debió haber gustado quedarse allí para siempre. Pero, ¿les fue permitido quedarse allí? ¿Se quedaron en ese aposento alto? Después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, y ellos fueron llenados con el Espíritu. Y yo estoy hablándoles literalmente a miles, quienes han tenido la misma experiencia del aposento alto. Usted sabe de lo que estoy hablando. Usted sabe exactamente de lo que estoy hablando. Y ustedes desearían poderse quedar allí para siempre y nunca irse. Pero recuerden algo, la experiencia del aposento alto fue dada para un propósito. El Espíritu Santo, el Espíritu de vida, es dado al creyente por un propósito y solamente para un propósito, para ser usado para la gloria de Dios, para ser usado para la salvación de las almas, para ser usado para testificar, no para su propio placer, no para su propia glorificación. El Espíritu Santo glorificará solo a uno, solo a uno. Él no glorificará a ningún hombre. Usted no será glorificado.
usted no será magnificado. Él no glorificará a ningún ser humano. Él glorificará solo a una persona. Él magnificará solo a una persona. Y esa persona es Jesús, el mismo Hijo del Dios viviente. A mí no me importa cuáles puedan haber sido sus experiencias con el Espíritu Santo. A mí no me interesa cuán alto usted haya ido en la cima de la montaña. Y hay experiencias de la cima de la montaña, experiencias espirituales de la cima de la montaña que no puede describir el vocabulario humano, porque son espirituales. Ellas están más allá de la descripción humana. Y ellas han sido dadas con un propósito, y solamente para un propósito, para testificar, para la salvación de las almas perdidas. Si usted quiere saber si una vida está llena espiritualmente o no, si usted quiere saber si es genuina, haga estas dos preguntas. ¿Es usada para la edificación de la iglesia? ¿Y para salvar a las almas? Y ellos fueron sacados del aposento alto. Y Jerusalén fue literalmente sacudida desde el centro hasta la circunferencia, a través del testimonio de 120, quienes recibieron esa experiencia maravillosa. Pedro predicó bajo la unción del Espíritu Santo. 3,000 fueron salvados en solo un día. Vamos abajo, por favor, si usted quiere. Salimos del aposento alto. Pedro y Juan subieron juntos al templo. Esto es después de la experiencia maravillosa del aposento alto. Era la hora de la oración, siendo la hora novena. Y un cierto hombre lisiado, cojo desde el vientre de su madre, y él yacía diariamente en la puerta del templo llamada La Hermosa, para pedirles limosnas a aquellos que entraban al templo. Quien vio a Pedro y a Juan a punto de entrar al templo, les pidió limosna. Y Pedro, oh Pedro, ahora con gran poder, ahora gloriosamente llenos con el Espíritu Santo, y Pedro, fijando sus ojos en él con Juan, dijeron: míranos. Y él les prestó atención, esperando recibir algo de ellos. Entonces Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y él lo tomó por una mano y lo levantó, e inmediatamente sus pies y sus tobillos y huesos recibieron fuerza, y él saltando se paró y caminó. ¿Se quedaron ellos en el aposento alto? Si ellos se hubiesen quedado en el aposento alto, esto nunca hubiese sucedido. ¡Oh, esto es glorioso! Y él entró con ellos al templo, caminando y saltando y alabando a Dios. Y todas las personas lo vieron caminando y alabando a Dios, dándole gracias, dándole gloria al dador de todo bien y perfecto don. Me encanta esto. Recuerda nuevamente, la más rica experiencia en el mundo de la cima de la montaña es solo deseable en tanto es usada en la salvación de las almas perdidas. Vamos a salir del aposento alto. Algunos se quedan en el aposento alto. Si tú solo te quedas en el aposento alto, salga del aposento alto.
El Espíritu Santo le fue dado para un propósito. Y ese propósito es para la salvación de las almas perdidas. Baje del monte de la transfiguración. Baja del valle donde hay almas enfermas. Yo le digo la verdad. Yo he tenido experiencias en la cima de la montaña, experiencias espirituales, en lo alto de la montaña. Soy lo suficiente humana para querer no bajar nunca. A mí me gusta contarle, yo he tenido experiencias espirituales, experiencias que nunca las he contado ni a un alma. Podría ser tan fácil simplemente subir. Pero si yo no hubiese bajado abajo en el valle donde están las almas enfermas, no podría haber ayudado a los drogadictos a encontrar al Cristo. Yo no podría haber ayudado a esa pequeña madre a cuyos 2 hijos, solo 4 días antes de Navidad, habían encerrado. Yo no podría haber traído esperanza a ese papá, quien necesitaba una vida eterna para encontrarse con los seres amados al otro lado. Es maravilloso quedarse en el aposento alto, quedarse en el monte de la transfiguración. Pero, amados, es cuando tú bajas al valle, cuando tú traes esperanza y vida y el Evangelio a quienes te necesitan. No es fácil, pero vale la pena. Se lo prometo.